Ya colesterol membrana. Vimos ácidos biliares. En este, ¿no? ¿Este lo vimos? Ok. Bueno. Entonces acabamos lípidos, dijimos sí, empezamos con metabolismo de compuestos nitrogenados. Vamos a ver solamente aminoácidos y sería el siguiente parcial. Ya tenemos fecha ahora para el parcial. Entonces aprovechan las vacaciones, lípidos son muy grandes. Ya les pasé la presentación de lípidos, ¿no? Ya se las dejé. ¿No está completa? Pues de una vez se las paso. Bueno, les dejo esta ya en la versión completa. Nos faltaría aminoácidos, entonces eso lo vemos regresando en la semana de regresar. Y ya haríamos el tercero, entonces organicen su tiempo, aprovechen las vacaciones y pues mejoren ese promedio, ¿no? Mi consejo. Ok, entonces vamos a ver esta tabla de Harper. Aquí nos muestra a las lipoproteínas en plasma. Eso resumecito ya lo habíamos visto. Kilomicrones dijimos que se producen en el intestino y principalmente transportan triglicéridos. Estas son las apolipoproteínas que poseen. Siguen las BLDL, se producen en el hígado, también en el intestino, pero principalmente a nivel hepático, y transportan también triglicéridos. Las IDL son las que resultan una vez de que estas BLDL pasan por la circulación. Quedan con triglicéridos también y colesterol, su fuente son las VLDL. Las LDL, su fuente son las VLDL también, transportan principalmente colesterol. Entonces, el cambio dijimos que era cuando ya carecen de triglicéridos, solamente tienen colesterol. Ya hablamos de LDL, porque ambas poseen B100, esta apolipoproteína. Finalmente las HDL se producen básicamente en hígado, también en el intestino, y son generadas por el metabolismo de las VLDL. Principalmente transportan fosfolípidos y colesterol. La importancia de esta, dijimos, es que tiene la enzima LCAT, ¿se acuerdan? Que permite transporte inverso de colesterol, transporte reverso. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Dónde estaba esta? Aquí está, aquí está la LCAT. Habíamos visto otra parte. Ya está el LCAT. Bueno, entonces esta enzima permite esterificar el colesterol, ¿no? Formar ésteres de colesterol. Y entonces dijimos que es básicamente las HDL lo que hacen es recoger el exceso de colesterol que esté presente en los vasos sanguíneos y lo incorporan dentro de su estructura. Por esta razón, niveles elevados de HDL son un factor de protección a nivel cardiovascular. ¿Sale? La LCAT, perdón, la lecitina colesterol aciltransferasa, es el nombre formal de esta enzima. Permite formar, repito, ésteres de colesterol. Y esto es lo principal de resumen de las lipoproteínas. Acuérdense, voy a regresar aquí la imagen. Las BLDL tienen a la apolipoproteína B100, la las IDL también siguen conteniendo ambas. Las LDL tienen a la B100. La diferencia dijimos que estas tienen solamente colesterol. Las HDL poseen a la A, a la E y a la C. Esta es apolipoproteína. Aquí está en la tabla. Y estas son alteraciones, es otro cuadro que muestra las dislipidemias. Son alteraciones en el manejo de los ácidos grasos en plasma. Se calcula que hasta una tercera parte de los adultos en México presentan dislipidemias, si no es que más. Y de hecho en los niños también ya es muy común, casi una tercera parte también de los niños tienen dislipidemias. Y estos trastornos son los que están aquí en esta tabla de tipo genético, y son alteraciones
que se generan por problemas en la lipólisis, por ejemplo. Estas lipidemias se agrupan dentro de las hiperlipoproteinemias. Entonces, en este caso se dividen en tipo 1, 2A, 2B, 3, 4 y 5. De las más comunes de todas es la tipo 2, que si bien 2A y 2B, quizá la más común de esta sea la 2A, la hipercolesterolemia familiar. El problema de esto es que hay un acúmulo de LDL, entonces el lípido que va a estar elevado, dijimos que se transporta, justamente el colesterol, y este es un factor de riesgo cardiovascular, dijimos, un riesgo aterogénico alto. Aquí hay un problema con el receptor de LDL, por lo tanto, estas LDL no sueltan su carga, se empiezan a acumular en el plasma. La prevalencia es común. También la hiperbetaproteinemia familiar es muy parecida. Aquí también puede haber un problema en el receptor de LDL, pero además hay ya repercusión en los niveles de VLDL, que sería un precursor de LDL. Pues ambos van a estar incrementados. El lípido principal que va a estar elevado es el colesterol, también es un hallazgo común en la población. Y hay también problemas, por ejemplo, en la apoliproteína E, aunque esto es poco común. Hay otro problema también que tiene que ver con la lipoproteína lipasa, ¿recuerdan esta enzima? Es la que estaba en los tejidos, que era la que degradaba. Ajá. Y esto también tiene problemas principalmente con los kilomicrones, estos son los que se acumulan, también VLDL, pero básicamente son kilomicrones. Y aquí el lípido no es el colesterol, son los triglicéridos, los que se elevan en este caso. Bueno, estos son los más comunes en cuanto a las dislipidemias. Y también hay problemas que tienen que ver con hipolipoproteinemias. Las que vimos antes eran hiperlipoproteinemias. Había acumulación de lipoproteínas, que están en esta columna. Estas son las que se acumulaban. Y aquí hay problemas para sintetizar a estas lipoproteínas, básicamente en la síntesis de apolipoproteína B. Entonces generan, estos son trastornos raros. Generan disminución en kilomicrones, en VLDL y en LDL. Esta, por ejemplo, la LDL está baja, 10-20% del normal. Entonces, esto podría ser hasta un factor de protección, ¿no? Pero el problema es que el transporte del colesterol va a estar disminuido entonces al bajar las LDL, aunque las sintomatologías son casi sintomáticas, ¿no? También hay un problema aquí en la síntesis de apolipoproteína B. Estos son trastornos genéticos. Los más comunes son las hiper, no las hipo. Y en este caso hay disminución de HDL, también hay un problema en la síntesis de apolipoproteína A1, y aquí se hay acumulación de heces de colesterol en los tejidos. Este es un factor de riesgo cardiovascular. Estos tienen cuadros heterogénicos, puede haber hepatomegalia, como dice aquí. Entonces, las HDL no están efectuando el transporte inverso de colesterol, está ayudado por la LCAT, dijimos, y esto sí tendría repercusiones cardiovasculares. Pero bueno, las principales son las hiperlipoproteinemias. Y vamos a ver a continuación cómo las hormonas esteroides diferencian sus efectos. Recuerden que las hormonas esteroides son aquellas derivadas del colesterol que poseen el núcleo supramental fenantreno, que son estos 4 anillos ABCD, que son los precursores. Dijimos que los precursores en la síntesis de estos son los grupos de isopreno, que son de 5 carbonos. Y estos son los 4 anillos que les decía, el A, el B, el C y el D. Entonces, estas hormonas esteroides incluyen básicamente el cortisol, que es un mineralocorticoide, la aldosterona, que es un corticoide, a las hormonas sexuales, a los andrógenos, los estrógenos, los progestágenos. Y estas hormonas, como son derivadas del colesterol, difunden a través de la membrana lipídica, no hay un transportador que las meta a las células, están en el plasma, la fracción libre es la fracción activa, pues entran a través de la bicapa por difusión simple,
llegan al citosol de la célula blanco y aquí unen a su receptor. Entonces, se unen aquí al receptor, en el citosol, perdón, y forman ya el complejo hormona-receptor. El siguiente paso es que este complejo se trasloque hacia el núcleo. Esto implica el paso de este complejo a través de los poros nucleares. Acuérdense que los poros no son simplemente huecos en la membrana, sino que hay una proteína ahí que es la que decide quién entra y quién sale al núcleo. Y entonces esta proteína transporta aquí en el poro nuclear a este complejo hacia el núcleo, y aquí en el núcleo este complejo se une a ciertos genes en secuencias que se llaman secuencias responsivas o elementos responsivos. Ajá. Sí, a través del receptor, la proteína que está aquí. Esta proteína tiene afinidad por cierta secuencia de pares de bases. Entonces, esto que está aquí, este complejo, está con un elemento trans y se une al elemento cis. El elemento cis es la secuencia del DNA. El elemento trans es el factor de transcripción, por eso es trans. El elemento trans se une al elemento cis. Esto pasa en la región promotora de ciertos genes. Y entonces este complejo enciende a nivel transcripcional al gen. Se siente aquí este complejo y esto atrae a otra proteína, a otra y otra, y finalmente llega la RNA polimerasa, que es la que genera el mensajero a partir del gen. ¿Sale? Entonces ya eso fue el paso 3, manda la hormona receptor al DNA, se activa el gen, se genera la transcripción y la generación del mensajero. Este mensajero madura, sale hacia el citosol, finalmente se traduce y genera la síntesis de proteínas, y la proteína que se genera aquí finalmente ejerce su función. ¿Vale? Entonces, así es como actúan estas hormonas esteroides. Repito, aldosterona, cortisol, y las hormonas sexuales, los andrógenos y los estrógenos y progestágenos. ¿Okay? Depende, por ejemplo, cortisol, dijimos que básicamente aumenta niveles de glucosa en sangre, entonces induce glucogenólisis, es una hormona catabólica, sería lo contrario de la insulina. El cortisol se comporta parecido al glucagón, a la adrenalina. La aldosterona, por ejemplo, induce la expresión de un transportador de sodio a nivel de la nefrona, en los túbulos contenedos cristales. Y entonces retiene sodio, retiene agua y a su vez excreta potasio a la orina, a la aldosterona. Entonces depende de la hormona, son muchas las proteínas que encienden. ¿Son para su función? Sí, son para la función específica de estas hormonas. Bueno, estas son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son parecidas a las hormonas esteroides. Se producen en la glándula tiroides, como ustedes saben, T3 y T4. Depende de cuántos yodos tengan. Si tiene 4 es T4, si tiene 3 es T3. Estas hormonas sí se transportan por la membrana, no son tan lipídicas, tan hidrofóbicas como las esteroideas. Entonces si necesita una proteína que las meta, entran al citosol y aquí pueden desyodarse. La T4, por ejemplo, si le quitan un yodo, gracias a estas enzimas, genera T3. La T3 es más activa que la T4. Y entonces ya estas hormonas entran al núcleo. Y en el núcleo se unen a su receptor. El receptor ya está aquí en el DNA. Estos son los elementos cis que les decía en los genes. Este es el DNA, aquí está el elemento cis. Este elemento se llama elemento responsivo a hormonas esteroideas, o TREG en inglés. Este elemento cis está en muchos genes. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio TPasa es responsiva a hormonas esteroideas. Entre la hormona tiroidea al núcleo se une a su receptor, que está en forma de dímero. Este es el receptor de hormonas tiroideas, solo que es un heterodímero. Se une con otra proteína, que es el receptor ácido retinoico, que está aquí. Entonces están los dos unidos, llega la hormona y esto hace que llegue una proteína que se llama coactivador. Esta proteína coactivadora atrae a otra y finalmente traen a la RNA polimerasa y se enciende el gen. Y si no hay hormona presente en el núcleo, ahí está el receptor sentado en el DNA. Aquí está en el TRE, en el elemento responsivo, el elemento cis. Aquí está otra vez en forma de heterodímero, el receptor.
Pero en ausencia de hormona hay un correpresor. Este correpresor lo que hace es apagar la transcripción. Entonces en ausencia de hormona no hay transcripción, llega la hormona, se va a esta proteína, llega a otra y se enciende el gen. Es parecido el mecanismo de las hormonas esteroides. Perdón, ¿podría repetir el cultivador? Sí, en ausencia de la hormona, los receptores se unen a un correpresor. Cuando la hormona llega, esta afinidad por el correpresor desaparece, se va, y se recluta otra proteína que es una coactivadora. Llega esta otra proteína y esta ayuda a reclutar a otra, hasta que finalmente llega la RNA polimerasa y ya se enciende el gen. Entonces, este solamente se une cuando este está presente. Cuando este está ausente, se une con un correpresor. Y esto bloquea la transcripción. Y entonces una falta de estas hormonas podría causar alguna mutación. Una mutación, sino aparte de Sí, de hecho hay mutaciones en el receptor de hormonas esteroideas, por ejemplo. Y entonces sería como un hipotiroidismo. Pero aquí no puedes tratarlo con hormonas, ¿no? Tienes que aumentar la dosis de hormonas muy alta para que veas efectos en el paciente. Sean mutaciones en el receptor. Perdón. También puede haber mutaciones en el transportador que mete las hormonas. O incluso en las enzimas que las activan. Acuérdate que esta es la prohormona y esta es la hormona activa. Esta es alrededor de 5 o 6 veces más potente que esta que está acá. La que se une básicamente a los receptores es T3, no es T4. Pero nunca entra T4. Sí entra y sí se puede unir al receptor, pero es muy débil su potencia, su actividad. ¿No? ¿Y ellos enzimas que convierten T4 a T3? Sí, es una desyodasa. Le quito un yodo. Ajá. Bueno, de hecho son 3 enzimas, la 1, la 2 y la 3. La 1 y la 2 convierten T4 a T3. Y la misma 1 le quita otro yodo en otro lado y genera un isómero de la T3 que es la T3 reversa. Esta hormona es inactiva. Bueno, de hecho no es inactiva. Tiene funciones, he visto, en el sistema nervioso central, para el cerebro de las neuronas, pero para fines didácticos es inactiva, ¿no? La buena es esta. La prohormona es esta y la inactiva es esta. ¿Vale? Eso es muy interesante porque aquí las células deciden. De hecho, el eje de curas es hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, en el hipotálamo se produce la TRH. La TRH induce la producción de TSH en hipófisis. Y la TSH despierta la tiroides para que secrete T4-T3. Pero entonces las células en el nivel periférico deciden cuánta hormona activa tienen en un momento dado. ¿Cómo lo deciden? A través de estas enzimas. Y si yo necesito como célula en la punta del pie más hormona activa porque tengo que hacer crecer la uña que está ahí, yo expreso enzimas de este tipo. ¿Para qué? Para que transformen esta a esta. Porque esta es mucho más, es casi 100 veces más elevada que esta en sangre. Esta es mucho más bajita, esta es mucho más concentrada, tiene más niveles de sangre. Entonces, si yo necesito más hormona en un momento dado, transformo esta en esta, a través de la expresión de esta, en ciertas enzimas. Pero si ya crecí mi uña y ya quiero descansar un rato, expreso encima de esta y entonces la hormona que va entrando se inactiva y se apaga. Entonces el eje ya no se queda en la tiroides, el eje ya sigue hasta los tejidos o las desyodas que son las que deciden cuánta hormona activa tengo en un momento dado. ¿No? Sí, en un hipertiroidismo, estas enzimas son capaces de inactivar a esta, la bloquean, le quitan un yodo y queda T2, la T2 no tiene efecto. En un hipotiroidismo, estas enzimas se expresan más para generar más T3 en la célula. Entonces, la propia célula regula cuánta hormona necesita en un momento dado para su propio núcleo. En el hipertiroidismo también, o sea, se sigue generando el isómero de las células, o también en el hiper sí, hay más T4 y más T3 en la sangre, de los dos. A ver, no, en el hipo también En el hipo, no, como hay muy poquita T4 y T3, no la inactivas tanto, entonces la R3 baja su concentración. Entonces la poquita T4 que hay la transforma rápidamente en T3 para que la célula la aproveche.
Exacto, sí. Eso. Sí, supone que tiene que ser más o menos constante los niveles de 4.3 en sangre. Depende, si va a entrar en mitosis necesita más T3. Entonces expresa más enzimas de estas para obtener más T3 dentro de la propia célula. Si no está en mitosis no necesita tanta energía. Eso no se lo dice, ella lo decide. Si hay muchas células en mitosis, por ejemplo, van a utilizar mucha T3, ¿no? Entonces baja la T3 en sangre. Al bajar la T3 en sangre, la TSH aumenta. Y eso, y eso sí otra vez aumenta el nivel de T3 en sangre. Y por ejemplo, en el sistema nervioso central, en la barrera hematoencefálica, estos transportadores son los que meten hormonas en el cerebro. Y se ha visto que cuando hay hipotiroidismo, estos transportadores aumentan mucho, se encienden. Cuando hay hipertiroidismo, estos transportadores se apagan. De forma tal que cuando hay escasez de hormonas, tienen mucho transportador expresado y van a meter más en el cerebro, que es el principal que la necesita, ¿no? Y cuando hay un exceso, para prevenir daño por exceso de hormonas, los transportadores se apagan, se reducen, entonces se protege así el cerebro de cierta forma. Entonces, ¿eso se usa más en el cerebro? Todas las células, pero el cerebro se regulan distintos a las otras células. Bueno, esto es la estructura del receptor. Mejor esta parte no la vemos. ¿Es que? Esta es la proteína, pero tiene distintas regiones. Es parecido al receptor asteroide. Por ejemplo, esta región, la C, es la que se une al DNA. Tiene aquí a unos dedos de zinc. Estos son los que reconocen las bases nitrogenadas. Esta E es la que se une a la hormona. De hecho son dos genes, un receptor alfa y uno beta. Y cada uno de los dos, de estos dos, genera variantes por splice. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Serían como las formas de carne, ¿no? Ajá, exacto. Por ejemplo, el alfa se expresa en corazón, el alfa 1. El beta 1 se expresa en adipocitos. Como ustedes saben, las hormonas tiroideas se utilizaban para bajar de peso porque aumenta el metabolismo.